Pero yo decía, ¿por qué un vendedor no podría ser un tiburón? ¿Por qué un vendedor de la calle no puede ser un tiburón? ¿Cuáles son las preguntas claves que debe hacer un vendedor antes de una visita, después de una visita? Pero ¿qué haces con esas personas que tienen la habilidad pero nunca han trabajado en el sector? Estoy haciéndole seguimiento más de 10 meses, que esto es clave importante, que siempre estamos sumando el no, pero no sumamos el sí. Cuando un vendedor tiene claro qué tiene que hacer todos los días de su vida y tiene claro a dónde quiere llegar al final del año, es un vendedor que nadie lo sabe. Hola a todos, hoy nos acompaña Daniel Iriarte, uno de los referentes más sólidos en el mundo de las ventas en Latinoamérica. Daniel no habla de ventas desde la teoría, habla desde el cierre real, desde la calle, desde la presión del resultado. Ha formado y entrenado a vendedores líderes, comerciales y empresarios que hoy manejan ventas de alto ticket y decisiones de alto impacto. En esta conversación vamos a unir dos mundos clave, ventas profesionales e inversión inmobiliaria, porque cuando sabes vender valor puedes entrar a cualquier industria y el inmobiliario es una de las más poderosas. Daniel, bienvenido, un gusto tenerte aquí. Gracias, Carlos, un placer también, como siempre. Ya tenemos el agrado de conocernos buen tiempo y de haber colaborado también, pues, ¿no?, en varios proyectos. Por supuesto, hermano. Algo que realmente me llama la atención de tu trabajo, de tu trayectoria, es que hoy por hoy te estás incursionando en el mundo de las ventas, pero en el tema inmobiliario. Coméntame un poco sobre ello. Sí, de hecho, por cosas de la vida entré a este sector hace ya relativamente algunos años. Me diversifiqué en otros sectores de alto valor y negociaciones de alto valor como tecnología, consultoría, el mundo financiero. Sin embargo, la vida me fue llevando por la parte inmobiliaria siempre y es un mundo bastante bonito, bastante interesante, requiere de muchísima preparación y ahí venimos desarrollándonos como buenos vendedores, pero yo como vendedor ya tengo más de 20 años. Sí, en diferentes industrias. Definitivamente tu trayectoria yo la conozco, es por ello que también decidí alinearme un poco contigo, porque te he escuchado en varias conferencias dar y mencionar sobre técnicas innovadoras y herramientas innovadoras que se ajustan al mercado inmobiliario que es tan cambiante. Correcto. Coméntanos un poco sobre ello. Mira, justo lo voy a contar a través de la experiencia de un partner inmobiliario importante con el que estamos operando acá en el Perú. Ellos son constructores a la vez, levantan edificios y sinceramente algo que yo empecé a determinar y a evaluar es que todo buen vendedor necesita estructura, necesita tener un proceso clave. Toda operación de ventas, toda operación comercial tiene su propio proceso comercial. Sin embargo, el vendedor también tiene que seguir un patrón, tiene que seguir una estructura. Si bien es cierto, no es rígida porque cada cliente es un mundo, hay que saber cuáles son las etapas por las que pasa un cliente en su propia decisión. Entonces, ahí es donde se construye el cierre. El cierre no es simplemente una frase maravillosa, como dicen muchos, o una frase mágica o una pregunta mágica que haga que el cliente decida comprar. No se trata solamente de entregar un buen proyecto, hablando de tema inmobiliario. Se trata de que realmente nosotros podamos entender al cliente, el perfil, el objetivo, el trasfondo que hay detrás de esa decisión, porque ahí vas direccionando mejor una negociación y el cierre. Yo siempre digo esto a las personas, ¿no? Y con este cliente hemos trabajado incluso un protocolo. No solamente entrenamientos y formación, siempre hay gente nueva, hay gente más antigua, hay gente que tiene más experiencia, pero hemos desarrollado, por ejemplo, un protocolo de paso a paso, cuál es el camino que sigue el vendedor, cuáles son las preguntas claves que debe hacer un vendedor antes de una visita, después de una visita, inclusive durante una visita. Hemos desarrollado un sistema metodológico y esto ha permitido que los números disparen. No ha cambiado el equipo es el mismo, no se ha incrementado la cantidad de gente y, por ejemplo, ellos estaban en un porcentaje hace 4 meses de ejecución del 72% más o menos sobre el presupuesto o la meta que ellos tenían. Con esta implementación, sin mucho cambio, simplemente dándoles una buena estructura y un buen manual, hemos aumentado el porcentaje de ejecución al 97%. Ahora nuestra intención en el 2026 es sobrepasar las metas, pero tener una estructura ayuda y aporta mucho a un vendedor a acortar la curva de aprendizaje y a aumentar la efectividad del cierre. Correcto. Mira, lo que tú mencionas que importante es porque has comenzado a adaptar herramientas, una metodología para incluir el sector inmobiliario y te has dado cuenta que el sector inmobiliario requiere de bastante atención en la parte comercial.
no solamente es tener la infraestructura, la estructuración, la metodología de cómo hacer el proyecto, sino lo más importante acá para que esto pueda salir adelante es tener la estructura comercial, algo que tú ya lo estás trabajando de una manera eficiente. Totalmente, y mira, y hay algo bien interesante, como siempre se lo decía, y yo le preguntaba a mucha gente, ¿no? Hay vendedores que tienen mucho impacto porque tienen red de contactos, porque tienen una cartera de negocio activa, porque ya han trabajado anteriormente en el sector, pero ¿qué haces con esas personas que tienen la habilidad pero nunca han trabajado en el sector? Porque pueden tener el potencial, pueden tener el talento, pero nunca han trabajado en el sector. Si tú no le das una estructura, o con esas personas, por ejemplo, que no tienen red de contactos, alguien que de repente vive aislado en el mundo, pero tiene todas las ganas. ¿Cómo haces con esa persona? Hay que enseñarle desde cero el canal de prospección, cómo negociar con una persona de alto valor. Cada proyecto es diferente. Hay proyectos mucho más premium, hay proyectos mucho más masivos, o sea, de rotación más rápida. Entonces, empezamos a trabajar eso, ¿no? Hay tipología. Y algo que tú mencionabas, y ya lo hemos conversado antes, es que mi trabajo no es solamente dar una charla. Muy poca gente, o mucha gente, mejor dicho, piensa que nosotros solamente nos dedicamos a dar charlas. Pero le digo, tú puedes dar una buena charla, puedes darle buenas lecciones a la gente, pero eso no va a hacer que alguien cambie de la noche a la mañana. Lo que nosotros hacemos es direccionar esas herramientas al perfil del cliente, al perfil del público de ese cliente, al proyecto en sí mismo. Entonces es un trabajo un poquito más robusto, mucho más fuerte, ¿no? Entiendo de que tú tratas de evaluar los recursos que pueda tener la empresa y sobre ello haces un trabajo ya más táctico para poder sacar el mejor talento de cada persona. Totalmente. Exacto. Y el vendedor, gracias por mencionar la palabra, porque todo vendedor tiene que tener claro 3 conceptos. Y esto es algo que he aprendido a lo largo de mi vida. Tiene que saber diseñar un plan táctico, tiene que saber diseñar un plan estratégico y tiene que saber fijar objetivos. Y esto lo aprendí en el camino. ¿Cómo diseño un plan táctico? Con las acciones día a día. O sea, las acciones día a día me permiten tener un plan táctico. Es cuántas llamadas voy a hacer el día, cuántos prospectos voy a de alguna manera empezar a contactar, con los que me voy a contactar diariamente, semanalmente, mensualmente, cuál va a ser mi plan de atención, cuántas visitas voy a hacer. Todo eso es un plan táctico, ¿no? Yo digo, si yo sé que convierto el 10%, por poner un número al aire, y yo quisiera pues vender aunque sea mínimamente un proyecto en el mes, yo sé que mínimamente debería llevar una visita a 10 posibles interesados, inversionistas, familias o demás. Entonces yo empiezo a desarrollar mi plan táctico, pero también voy apostando hacia un plan estratégico. ¿Qué quiero que pase después de 1 año, 2 años, 3 años? ¿Cuál es mi plan de desarrollo estratégico? Tus métricas. Mis métricas a largo plazo. Y los objetivos están alineados a los 2 planes, pensando bien en los resultados y en los números que yo quiero obtener según las ganancias que quiero obtener y a un plan financiero personal también, ¿no? Entonces, cuando un vendedor tiene claro, y esto es algo importante, cuando un vendedor tiene claro qué tiene que hacer todos los días de su vida y tiene claro a dónde quiere llegar al final del año, es un vendedor que nadie lo paga. Claro, porque ya tiene las cosas bien claras, ya tiene un foco, ya tiene una dirección. Sí. Y qué bueno que te puedan tener un coach de tu nivel, porque ahí tú coacheas para que esa persona no se desenfoque. Porque encontrar resultados en el mundo inmobiliario no es de hoy a mañana. Es todo un trabajo, es todo un proceso y considero que el seguimiento es la principal herramienta para llegar a esos objetivos. ¿Cómo tú manejas esos temas? Yo aprendí una ley. Si nadie me ha dicho que no, y esta es una ley que me la enseñó el gerente general de una gran compañía financiera acá en el Perú, me dijo, mira, Daniel, si la gente no te dice que no es porque aún la puerta está abierta. Exacto. Nunca se me borró esa frase y realmente es cierto. El seguimiento es una de las piezas claves más importantes en el sector inmobiliario, porque así como pueden haber personas que te pueden comprar un lote, un terreno, una casa, como si estuvieran pagando un caramelo, hay personas que les cuesta toda una vida y un mundo de decisión para poder tomar esa decisión. Y muchas veces el vendedor no se da cuenta que abandona el barco anticipadamente cuando el cliente estaba iniciando ese proceso de confianza. El seguimiento es una de las piezas claves, saber reinventarnos para poder volver a llegar a la persona, volver a reconectar con su motivación, con su interés. A veces el cliente quiere el proyecto, quiere lo que tú estás ofreciendo, pero aún hay ciertas variables que no le hacen confiar en la empresa, en ti, en algunas cosas. Entonces, el estar presente es una manera de decirle al cliente también, y esto yo lo he aprendido, es una manera de decirle al cliente también, mira, ¿sabes qué? Me importa que poder ayudarte, me importa poder ser tu proveedor, ser tu empresa, ser ese proyecto para ti. Y eso también es importante. Hay gente que no hace seguimiento porque cree que incomoda, cree que molesta, o porque alguien me dijo no en este momento, el no es para siempre. Yo he tenido casos, inclusive en otro tipo de sectores de alto valor, he tenido casos que he terminado convirtiendo en un cliente